Tiempo para la tertulia de las tardes en la cadena COPE. Lo hacemos de nuevo esta semana de la mano de Enrique Borquez, editor del diario Melilla Hoy, al que ya saludo. Muy buenas tardes. Como digo siempre, buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. Tertulia, la de esta tarde, centrada en análisis económico. Hoy en el estudio nos acompañan José Luis Vereda. Muy buenas tardes. Hola, Paloma, buenas tardes. También está Mustafa Jamez por aquí, director del Melilla Hoy. Antonio González, empresario, buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. Y Juan Martínez, el jefe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí el jefe es Enrique, ¿eh? Bueno, ya, el jefe de la tertulia, eso, que quede claro. Enrique Borquez, buenas tardes de nuevo, adelante. Bueno, como empiezo siempre, y como es habitual en esta tertulia, que hoy va por su tercer aniversario semanal, vamos a utilizar como referencia la carta de editor que se publicó ayer en el periódico Melilla Hoy. Era una carta muy dedicada a un tema económico, de ahí que hoy los invitados a la tertulia pues sean, se supone, expertos en economía, o deberían de ser. En esta carta del domingo pasado empieza hablando de unas declaraciones del nuevo consejero de Economía y Servicios Sociales, que se llama Mohamed. Él habla del ingreso melillense de inserción, una cantidad que se da a las familias que están bajo el nivel del umbral de pobreza o debajo de él, y dice, yo creo con acierto, que, bueno, que lo importante no es dar, esto yo no sé si se ha copiado de Mao, que decía lo importante no es dar pescado a los ciudadanos, sino enseñarles a pescar. Pues este más o menos viene a decir lo mismo, que viniéndole de que como es socialista o ha escrito, pues es lo lógico que se inspire en teorías, en fin, de tipo socialista. Y lo que dice es que lo importante es que estas personas adquieran una formación y una mano de obra que ahora no tienen, con lo cual se podría atacar el problema fundamental de muchas de las economías del mundo y específicamente de la economía melillense, que es el paro, que en España es muy alto y en Melilla es altísimo. Aparte de alguna crítica, como es habitual en los políticos, sobre el gobierno anterior, actitud que no es única de este gobierno, que todos los gobiernos y todos los partidos tienen la tendencia, aparentemente natural, de atacar y decir que lo que hacían antes lo hacían mal, intentando, supongo, así valorar más lo que van a hacer ahora, que se supone que va a estar bien. Recordaba también en esta carta unas palabras que me causaron mucha impresión cuando estudiaba economía, hace ya muchos más años que Mohamed, que es Ronald Reagan, el presidente que, como digo aquí, fue el que ha conseguido el mayor éxito de siempre para la economía estadounidense, que decía, y la verdad es que tiene gracia: soy del gobierno y aquí estoy para ayudar. Dice, esas son las 8 palabras más terroríficas que se puede escuchar en cualquier idioma. Yo estoy de acuerdo con esa tesis, o sea, y por eso la carta del editor del domingo lo que entra también es un análisis de la enorme cantidad de empleado, funcionario o dependiente de la administración pública que existe en Melilla. Y comparado con otros sitios, incluso de la propia España, o de lo que queda de ella, pues si aquí estamos del orden, casi del 60% de empleados directos, del 60% del total de la población activa, pues en Cataluña es el 11%, en Baleares el 12%, en Madrid el 14%. O sea, muy lejos de todo esto, y curiosamente son estas regiones o estas autonomías las que tienen el Producto Interior Bruto más alto, la renta per cápita más alta. ¿Qué tipo de actividad económica se puede desarrollar en una ciudad con este tipo de colapso e intervencionismo público? Esa es la pregunta que yo hacía en la carta del editor y creo que es la pregunta sobre la cual debe girar básicamente la tertulia de hoy. Con una actividad bajísima y con un vecino con el que tenemos, pues las cosas no están claras. Y yo resumo que el panorama económico del comercio local es desolador, y que en general el panorama de la economía melillense es deprimente. Me gustaría, porque mi naturaleza tiende hacia el optimismo y la esperanza, pero no veo, desgraciadamente, demasiadas razones para tener una esperanza, porque todavía ni existe realmente una sólida base de futuro económico de Melilla sobre la cual uno pudiera pensar que se podría apoyar.
Así que aquí dejo mi introducción y pasamos al siguiente, por ejemplo, Juan, que está a mi izquierda. Tuya la palabra, Juan. Sobre lo que tú has dicho. Sobre lo que yo he dicho de la economía melillense y sus salidas. Pues yo es que la verdad es que también le veo una salida compleja. Al final en Melilla pretendemos hacer lo que hemos hecho siempre, ¿no? Darle vuelta a la idea del comercio atípico, pensar que la frontera es la solución y la misma fórmula durante 40 años, pues evidentemente está agotada. Y está agotada desde mi punto de vista es porque al fin y al cabo nosotros seguimos aquí intentando hacer lo mismo y Marruecos es un país emergente, con menos paro que nosotros, que crece 3 puntos más que España, y que, bueno, pues hace una pila de años cuando los marroquíes entraban en Melilla a comprar huevos y hoy tienen granjas. Antes de que aquí se montara Mercadona o cualquier gran superficie, ellos ya tenían un supermercado que creo, no me acuerdo si se llamaba Marché o algo así. Marjan. Es decir, que es que Marruecos es un país que ha evolucionado y Melilla sigue estancada con las mismas soluciones de hace 30 años y evidentemente eso no funciona, vamos, es una cosa empírica que no está funcionando. José Luis. Sí, bueno, sí, básicamente de acuerdo tanto con Enrique como con Juan, pero por hacer no sé, un poquitín de ejercicio de posibilismo y pensar en las épocas que la ciudad ha estado mejor y en las otras épocas en las que hemos estado peor como ahora. De verdad, ahora estamos como el enfermo que es catatónico, ¿no? Pero la ciudad también es muy pequeña y con muy poca cosa que se haga, el problema no es tan difícil resolver como, por ejemplo, podría ser resolver el paro en Andalucía, ¿no? Que es un problema estructural bastante más grande. Melilla, como yo digo, es una manzanita de una manzana, urbanísticamente hablando, de una gran ciudad. Y yo creo que con poco que se haga, los resultados pueden ser bastante notables para como estamos ahora. Pero Melilla tiene mucho más paro que Andalucía. No, digo y más estructural. Como número global de personas, que es decir, que son más, pero aquí una pequeña acción se nota y en Andalucía no. Me explico. O sea, aquí, por ejemplo, sacas a 4.000 personas del paro y has pegado un pelotazo, y en Andalucía sacas a 4.000 y casi... Pero ¿cómo lo sacan? ¿A base de plan de empleo? Siempre que no seamos con planes de empleo. Claro, con medidas, exactamente. Es lo que te digo. Entonces, por que son planes de desempleo. Cuando Melilla ha ido bien, evidentemente Melilla, cuando la frontera funcionó, pues Melilla funcionó. En la época que la frontera estaba fluida, que pasaba gente, que había un intercambio comercial que verdaderamente funcionaba como frontera, entonces eso ahora mismo no lo tenemos y no lo notamos. Pero Melilla también se ha notado cuando otros gobiernos, independientemente del color que fuera, han hecho fuertes inversiones en estructura de la ciudad, en infraestructura. Yo creo que es más importante gastarse el dinero en una infraestructura que no en un salario en el que ahora entraremos. Sí, pero es que ya llega un momento en que ya no hay más infraestructuras. Hay muchas infraestructuras que hacer todavía en la ciudad. Gordo, pero bueno, sí, es que ese modelo de generar empleo a base de gasto público, ese es el empleo de Podemos. ¿Tú eres de Podemos? No es empleo público, no, de momento no. Era el modelo de Keynes, como tú sabes, pero que pasó ya en la historia. Me refiero que por ejemplo, mejor economista. estoy recordando la época que estaba yo de director del área de fomento, pues propusimos una cosa... Una advertencia solo, cuando ya te diga, bueno, ya... No, decíamos, por hacer una propuesta, hicimos una propuesta que al Ministerio le gustó mucho de ampliar la carretera perimetral. ¿Y eso claro, fijaros, bueno, para inyectar dinero, no dinero en dar subvenciones, no, pero eso significa expropiaciones, significa obra pública, significa empresas Pero tiene un principio y un fin, mira, quiero decir, pero eso, no tendría que ser pero si eso es verdad. Yo una vez le pregunté a Juan Gimbroda porque Juanjo, ¿tú crees realmente el tema de la ampliación del puerto? Y me dijo, bueno, mira, yo realmente no sé si creo o no creo, lo que sí creo es que vendrían a Melilla durante no sé cuántos años, no sé, un chorro de millones, de gente. ¿qué tal? Bueno, bien, pues por eso, o sea, si lo que se trata es de echarnos dinero en lo alto, pues vale, pero a lo mejor te digo una cosa, igual si esos mismos dineros los reparten linealmente entre todos los melillenses, no hay que hacer tanta hostia, vivimos, que nos pague a todos una paguita y ya está, pero así no vive una ciudad. Ese es el IMI, ese es el IMI. Yo digo algo más que el IMI, si tú coges los millones en infraestructura que tú dices y los repartes entre los melillenses, igual tocamos a más. Porque cuando termine tendrá que eso no es solución. Otro más, y otro más. Y siempre tenemos que tener esa dependencia. Y luego hacemos el aeropuerto que dice Mustafa, otro chorro de millones. Una parte que también os quería comentar la academia de policía, otro más. Pero esa es necesaria. Grandes infraestructuras públicas que todavía quedan en la ciudad, el gobierno de la ciudad debería desamortizarlas y darlas a gestionar a la iniciativa privada. Estamos hablando de toda la infraestructura deportiva, no tiene sentido
que las infraestructuras deportivas estén gestionadas por los propios empleados públicos, deberían estar gestionadas por entidades privadas. Eso sí que es una cosita pequeña, barbaridad. pero que sí se notaría algo. Y otra cosa que es básico, hay muchas cositas que parecen que no son elementales, pero son básicas y se están haciendo en otros sitios. Por ejemplo, estoy hablando de las instalaciones deportivas, pero ahora me viene a la cabeza el puerto deportivo. Es el único puerto deportivo de toda España, de todo nuestro litoral, que está gestionado por puertos del Estado. Pero mira, Es pero decir, escucha una cosa, José Luis. Perdona, te digo, es que eso y la Pero tú prueba- crees que cambiar la... Yo partiendo de la base que yo estoy de acuerdo con que la gestión de las infraestructuras Tiene se que ser gestionan privada, de manera ¿no? más eficiente desde el sector privado que del sector público. Pero tú crees realmente que porque el puerto lo gestione una empresa Pero- privada va a ir mejor la ciudad. ¿De qué Pero estamos tú hablando? piensas, tú combinas Porque estamos mezclando una las cosas. frontera más fluida, que tú no puedes... Es que una intervenir en frontera ella, más fluida va, pero algo ¿por de qué? inversión pública, algo de desamortizar infraestructuras que ahora mismo están gestionadas de forma pública, en más formación. Otra cosa te digo, por ejemplo, el tema de los colegios en Melilla, con los índices de fracaso escolar que tenemos y con los índices de analfabetismo que tenemos en Melilla y con las pruebas que tenemos de suficiencia académica, que permanezcan cerrados a partir de las 2 de la tarde es de jugada de guardia. Pero José Luis, estás Sí. mezclando Es, una cantidad de te estoy problemas. diciendo acciones que se pueden hacer para todas conjuntas, una sola, ¿no? Pero no tenemos la caja mágica, Juan, de abrir una caja y decir ya con esto la abrimos. A ver, y Antonio, la ¿tú qué sacamos opinas? del- Tercera voz, Antonio. Antonio, que queda por Sí, porque yo esa creo que agota más primera que mi impresión. tiempo. No, lo que pasa es que, resumiendo, José Luis no ha emitido, ha dicho una serie de cosas sueltas. Es que es político. José Luis tiene una parte política Claro, es que que no puede le falta evitarla. una Dicho al ligazón, principio, y con esto termina, he dicho y que yo no he hay- sabido, haciendo José Luis, un- ya llega un momento, que lo he sabido si lo que estás defendiendo es más inversión pública. No, Y- lo y- que estaba diciendo es, y- mira, y- dentro de lo Es más que una estamos, reorganización del Estado. he intentado decir primero que estoy de acuerdo con la situación que da, pero intentar en este estado catatónico que se hace, pues esas cositas, 4 o 5 cositas podían ir, porque si no venimos aquí nos limitamos todos a decir que cerramos. Antonio, ¿la frontera debe permanecer cerrada al canto o no? ¿Eh? La frontera debe ser más fluida, evidentemente, y segura. Pero la frontera, vamos a ver, cuando decimos una cosa, cuando dice, mira, ¿cómo se soluciona el tema de los malos políticos? Pues que todos los políticos sean buenos. Ala, ya está. Y con eso Solución, ya has cojonudo. solucionado el problema. No. O sea, tú dices que la No. frontera sea fluida, pero la frontera fluida lo han prometido. ¿Cuántos delegados del gobierno han prometido que su única misión es que la frontera funcione? Pues casi todos los Todos. contratados. ¿Y qué han conseguido? Nada. Casi nada. Habrá que resolver entonces que la cuestión fronteriza no A es lo- tan a lo sencilla como mejor- parece. A lo mejor no se puede resolver, Y porque entre otras cosas, y que tenemos que tener muy en cuenta lo que os diga Marruecos. pues natural, porque la frontera Es que yo- no la puede resolver solo España. No, no, Pues no, Suponiendo no, que el no, gobierno español, no el gobierno de Melilla, que no pinta nada en el tema de la frontera, no digo este gobierno, ningún gobierno de Melilla, suponiendo que el gobierno español tomase la decisión, cosa harto improbable, de que hay que arreglar la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos, ¿Marruecos qué haría? Pues lo que está haciendo. Lo que está haciendo actualmente. Eso. ¿Y entonces? ¿Cuál es la solución? Difícil, pero al menos hay que trabajarla. Sí, Es lo no. que no sé. Pero eso hay es como, que organizarlo. eso es como decir, Enrique, te estás haciendo mayor. Esto hay que solucionarlo. Disfrútalo, Bueno, disfrútalo. ¿y cómo lo No, solucionamos? pero tiene muchas carencias. Bueno, realmente que- hay muchas pues, carencias pues, que hay Lo trabajar. que hay una cosa que es lo que ha dicho Enrique antes. Cuando estaba Barcani, Barcani era malísimo, porque no arreglaba la frontera. Y yo siempre decía, pero a la gente que me quería oír, pues ¿tú crees realmente que Barcani está ahí en la delegación descojonado de risa, como viendo cómo estamos todos jodidos? Yo creo que no. Bueno, no. Viene la delegada actual, que es del PSOE, sabia nueva, joven, no sé qué, lo va a arreglar. ¿Tampoco lo arregla? Pues está, y estoy convencido de que no, No, está de antes, en sí. delegación muerto de risa, jodieron todos los Y ya empresarios, no, que no. No, está. es que yo de luego yo no lo sé, ¿eh? Yo no sé cuál es el problema, pero que hay un problema y grave es evidente. Y lo que sí sé también es una cosa, que hemos preguntado desde los medios de comunicación en numerosas ocasiones que nos digan cuál es el criterio o cuál es la instrucción que se le ha dado a la Guardia Civil en el sentido de qué pueden pasar y qué no pueden pasar. Y jamás nos han dicho nada. Y Porque lo que ellos no parece lo ser... tienen, porque Pero ellos bueno, no ¿cómo lo se no se tienen? pueden dar instrucciones a la policía? Oye, no pueden pasar más de 10 kilos, más de 20. No pueden pasar las mismas No, pero bueno. 20 botes de leche, tiene que ser 5, algo. Pero lo que no puede ser a criterio del que esté allí. Exacto. Que eso sí lo hemos visto. Yo he visto tú para adelante, el otro, viene el coche de lejos, date la vuelta. Pero ¿cómo date la vuelta? Si no ha hecho nada, el pobre hombre todavía.
O sea Pero que los hechos son los hechos, ¿no? Esos son los hechos. que no sabemos cuál es el criterio fronterizo para dejarte pasar o no. Porque probablemente no existe ninguno. No, sí. Bueno, pues Porque tendrán si, que darlo. Que no hay si ninguna existiera orden, no tiene ningún escrito, sí, algún seguro. tipo, un tercer quinto columnista o lo que sea, hubiese sacado, mira, tenemos estas. Nadie, no, o no hay quintos columnistas o no hay ninguna orden. Y cuando hay tanta gente dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de hacerse notar y no se ha hecho notar, pues es que no hay ninguna Pues orden. si no hay una orden, hay una normativa aduanera. Según Y se delegación, sabe lo que sí, se sí, sabe sí. lo que es una expedición no se comercial, cumple. ¿no? Pues depende de quién esté, se cumple de una manera o se cumple de otra. Eso es lo que ocurre en el paso fronterizo. Es decir, pues esta mañana había un señor en Frajana, por ejemplo, en Policía Nacional, que no dejaba pasar a personas que iban en moto. Ha cambiado el policía y sí han dejado pasar que iban en moto. Luego, Y ahora lo dejan pasar Pero descapotables. eso quiere decir que no Eso existe. no hay un criterio único. Ni... Sí, una cosa sexual, Efectivamente. que hace lo que les haga contra los huevos. Y esa es la situación que hay tanto en la entrada como en la salida. O sea, depende de quién esté, pues actuando de manera. Entonces u otra. supongamos que sería lo más lógico y lo esperable que la frontera no se va a arreglar, ¿no? No es la hipótesis más probable, eso es en economía, Ese como en partido todo. yo, Enrique, al pero principio, tienes que que partir las de fronteras una no hipótesis, tenemos la No, más- pero entre perdonadme un todas- momento. Antes de nada, tendremos que decir, vamos a arreglarla, pero vamos a arreglarla ¿cómo? Porque hay dos tipos de fronteras completamente distintos, que además yo tampoco he emprendido nunca, como los empresarios que tienen vínculos con la frontera están unidos en una única asociación de empresarios que cada uno de ellos defiende un modelo distinto de frontera de los dos que hay, ¿no? Hay dos modelos distintos de frontera. La frontera del porteador, del caos, de los fardos y del bullicio, y la frontera comunitaria, europea, ordenada, con paso fluido y tal. Son dos conceptos distintos, antagónicos y que no se pueden mezclar. Por lo visto, parece ser que o es o un modelo o el otro. El modelo que le interesará al señor de la hostelería o a Enrique Alcoba, que vende zapatos al por menor, debe ser una frontera fluida, una frontera en la que la gente pase como se pasaba antiguamente, que yo recuerdo haber ido a tomar té a Nador, ¿vale? Y el modelo de frontera de la gente que vende fardos, pues es Pero eso- el de los pero vamos a ver, porteadores, Juan, que Juan. una única condición, que el tema de los porteadores, que se habla de los porteadores y hablamos de los porteadores como si fueran agentes logísticos. Pero en teoría- Y son mujeres explotadas con una pila de años que cargan fardo de 100 kilos y que es inhumano. Entonces, ¿qué frontera defendemos? ¿Cuál es la solución? Antes de ver cuál es la solución, ¿cuál es la frontera que queremos? ¿Tú cuál quieres? A ver, Vamos hay a ver. varios tipos de fronteras. Está la frontera de Benianzán, que es la que se denomina frontera Es turística. que eso en teoría ya está resuelto. Bueno, hay una frontera para esta cosa de fardos y tal, y hay otra Que- frontera para que- que pasen los. Efectivamente. para que Hay una pasen los frontera para turistas. los fardos y otra para todo lo demás. No, No, ¿Cómo que no? Vete ahí, vete y la no. ves. Es- Eso es lo que dicen, pero la realidad no es esa. Si Bueno. no, acercas de la frontera lo ves. Pero ya ha dicho Antonio también de pasada, y ahora lo voy a pedir, que una cosa, y yo os lo he preguntado, y una cosa es que hay una norma y otra cosa es que las normas se cumplan. Si las normas no se cumplen es porque esas normas o no existen de verdad, o no están bien hechas, o no se le comentan, o no se, es incomprensible. O sea, no puede haber normas que no se cumplan permanentemente. O sea, puede haber que un ciudadano o un policía o lo que sea, o alguien incumpla, pero no permanentemente todos incumpliendo las normas. O sea, esa norma entonces Vale, no un funciona, ejemplo. eso es evidente. El sábado una mujer que es de Santander, pero vive en Marruecos, pues vino con su coche a comprar y estaba en el supermercado, en este caso, en el nuestro, y dijo, oye, llevo 3 horas para pasar al lado del español. Luego al final yo vengo a consumir aquí a Melilla, pero me es muy difícil volver a repetir el volver a consumir en Melilla, puesto que el trayecto a venir aquí es muy agobiante y empleo demasiado tiempo. Y como sé, muchos turistas que han dejado de venir a Melilla, y te hablo de empresas como Mónaco. Pero la o historia como- es Marruecos. Es No, Marruecos. en este caso éramos nosotros los que no teníamos habilitados todos los carriles que se habían acordado. En momentos donde hay mucha fluidez de personas, pues se deben habilitar todos los carriles para que puedan entrar. También hay una parte, que es la parte marroquí, que tampoco coopera cuando debe cooperar. Eso está claro, pero hay un ejemplo. El famoso Black Friday funcionó de miedo. La fluidez fue estupenda, tanto en la entrada como en la salida. Entraron miles y miles de personas. Cuando se quiere, se hace, ¿no? Pues Melilla necesita que esa coordinación exista, y para eso debe intervenir el Estado español. Sin la intervención del Estado español, por mucho que nosotros queramos, no se va a mejorar esa Pero coordinación. bueno, la intervención del Estado español es evidente, la frontera depende del Ministerio del Claro. Interior, o sea, que eso es una redundancia, claro. El problema es hasta dónde se va a llegar. El problema es que eso no se Pues la soluciona, pregunta. que se lleva muchos años que el tiempo
empeora todavía la situación y que los actores siguen siendo básicamente los mismos. Y entonces, como los actores son los mismos, pues, y los hechos son los que son, pues solo hay que deducir que esto no tiene arreglo a corto plazo, porque los hechos son así. Pero es que Así antes, de, A ver, pero una cosa, José Luis, antes de nada así de deberíamos evidentes. saber que no los que Ahora, yo creo vamos que a ninguno de los defender tres el- lo sabemos, vamos a qué defender quiere el- Marruecos, porque claro, es que todo depende de Marruecos. Tú puedes abrir aquí Pero 25 Juan, carriles, Juan, pero si Marruecos no quiere que entre, no entra nadie. Marruecos, ¿qué quiere? Y eso sí, es lo Pasta. fundamental. Marruecos quiere No, pasta y basta. quiere para él. Y Quiere su desarrollo. quiere formalmente decir que Ceuta y Melilla deben ser ciudades marroquíes. Ujú. Eso es formalmente lo tiene que defender. Esa política que no la llevan hasta el extremo, porque ellos juegan con eso efectivamente para otro tipo de Sí, razones para económicas, sacar, para otra- presionar por otro lado. Pero es verdad que muchos proyectos que aquí se han inventado, algunos yo también, pues hecho el acuerdo con los grandes comerciantes o los grandes empresarios marroquíes, de pronto el acuerdo se para, sin razones ninguna. ¿Por qué? Porque han recibido una orden de alguien. Bueno, y eso ocurre porque es un hecho concreto, vivido por mí, por ejemplo, también, vivido por otros muchos. O sea, Marruecos, el futuro de Melilla, si depende de Marruecos, por lógica es un futuro muy oscuro. Porque primero, es un país que, bueno, efectivamente está creciendo. Todavía la diferencia de riqueza entre un país y otro es enorme. Hombre, Es enorme. 10 veces el PIB español, el PIB marroquí es 10 veces inferior al español, pero tiene mucho que Y la renta per cápita me parece que 20 veces menos. no, sí. lo mismo. La renta per cápita, el PIB per cápita de Marruecos son 2.500 y en España 25.000 pesos. 10. 10 veces más. Eso es. Que es muchísimo. Es una enormidad. O sea, por mucho que crezcan, la diferencia seguirá siendo muy grande. Pero por ahí tampoco, porque si no hay los canales para hacer cosas con ellos, pues lo veo. O sea, El acuerdo de buena vecindad es lo que hay que tratar. sí, pero el acuerdo de vecindad ya está vigente y tampoco Pero se yo creo que cumple. eso es papel mojado. Pero si es el acuerdo de buena vecindad En su no se momento, refiere a nada. no, El eso acuerdo es algo como que... Pero perdona, Paloma, el acuerdo de buena vecindad parece, por lo que yo leí hace ya tiempo, se basa 94. siempre en el hecho de que Marruecos es un estado soberano. Claro. Y sobre eso se Y en articula base todo. a la Es decir, relación de amistad y de esto es vecindad, yo tengo un país soberano y yo hago con mi frontera Claro. lo que me da la gana. Y no Estoy tengo de que acuerdo. hacer necesariamente lo que tú quieras. Bueno, me toca, reivindico un poquito de mi tiempo. Insisto, Si te está muy permite, claro. Enrique. Es que, Sí, te permite, Enrique. Aquí todos quieren ser todos de Enrique, acuerdo. Si todos te en que- permite, Enrique. Esto está muy feo, ¿eh? Está ahí, Esto está mucho muy mal. gallo ahí, Esto está mucho muy mal, gallo, sí, Enrique. sí. Y una gallina nada más. A ver, Que podemos parece pasarnos, Que parece un gallo. a veces también. podemos pasarnos toda la tertulia hablando sobre lo que no podemos influenciar, la frontera. Yo creo que lo difícil es Hablemos de construir otra algo. cosa, José. Vamos a intentar, ¿qué podemos hacer, aunque sean poquitas cosas, para mejorar? Ha quedado No, casi no, descartado yo lo de las creo que- infraestructuras como... No, para nada. Aquí, cuando ha funcionado aquí la cosa, con otra serie de medidas, ha sido cuando se han hecho, por ejemplo, ahora cuando empiece la construcción del nuevo hospital, pues se verá. Cuando se hizo una de las ¿Sabes mejores lo que- obras. sabes lo que- Pero también era otro Espera, momento espera. económico, Bueno, para este país. Una de las Quiero decir, mejores que era otro actuaciones momento, que se ha hecho en Melilla ha sido ¿Quién la... otras necesidades, la- otro oye, José. desarrollo. Pero el tema del nuevo hospital, José. eso da para un programa entero. Bueno, Porque tú puedes tener un hospital muy grande, pero si no tienes médico, es como si te pica la nariz y te rasca la oreja. iba a decir la Playa Norte, cuando se hizo la Playa Norte, se notó Ah, cuando bueno. se hizo la ampliación del aeropuerto. Es decir, no te digo yo que vayamos a estar, pero eso conjugado con otra serie de cosas que pueden aportar. He dicho, liberar el suelo público que pueda quedar para iniciativa privada. El poco que haya hay que liberalizarlo. Energías renovables. Pero es si decir, escucha, aquí, Pero aquí, si por la ejemplo, construcción en tenemos- Melilla está perdona, Melilla entera de ladrillo. Estamos hablando, querido amigo, de cosas que se pueden hacer. Aquí yo, desde mi punto de vista técnico, yo hubiera puesto una planta renovable, por ejemplo. Me consta que Endesa quiere hacerlo, pero por una cosa o por otra no lo ha hecho. Vamos a hablar Porque de, Endesa tiene ahí su central. vamos está a hablar de sufriendo. pequeñas cosas que unas sumadas a otras puedan aportar, que puedan dinamizar el comercio y que puedan dinamizar la hostelería. Y si metemos en el ciclo comercio, hostelería, con pequeñas inversiones, con más formación para el alumnado, cambio de mentalidad, pues podemos mejorar un poquito, poco a poco. Es decir, si nos cerramos en el bucle binomio
frontera, Marruecos, no pasan los fardos, el negocio se viene abajo, la hostelería cierra, la gente se va a Málaga a pasar el fin de semana. Mira. No aportamos nada, eso ya hemos acabado el programa y tenemos. Se trata, yo me pongo en el caso del consejero de Economía que quisiera hacer iniciativas nuevas. Lo que no voy a estar todo el rato pensando es decir, oiga, la frontera, para luego llegar a la conclusión, que tú lo has dicho muy bien, que ni Abdelmali en la época del PP ni esta delegada ahora han sido capaces de resolverlo. Pues podemos seguir hablando 3 programas más de la frontera, pero al final lo mismo. Sí, pero José Luis, el momento que tú identificas como un momento de prosperidad en Melilla, en la que había, es verdad que había infraestructura, había muchas cosas, pero había una cosa muy importante, y era que la frontera, que yo recuerdo eso, y tú también lo recordarás, es que yo me he ido a Nador a tomar un té y la gente, y Melilla estaba, los bares estaban llenos de gente de Nador consumiendo, y hay en Facebook una página que se llama Fotos Antiguas de Melilla, no sé si la habéis visto, y hay fotos cojonudas, y se ve la avenida abarrotada de gente. Melilla tenía hace 30 años una vida que hoy no la tiene. Y no paramos de mirar a la frontera, La frontera no tiene solución, porque la solución no depende de nosotros, depende de Marruecos. Tenemos que mirar a Málaga y a Almería. Entonces dejemos de hablar de la frontera. Escúchame, bueno, para mirar Argelia volvemos a lo mismo, para mirar Argelia dejemos de hablar de la frontera, porque si no tiene solución, estamos todos de acuerdo en eso, pues vamos a pasar a otra cosa. Aquí hay que incentivar el comercio y la hostelería. Y hay que incentivarlo poco a poco, y la pequeña y mediana empresa. Entonces, todas las acciones tienen que ir vertidos a eso. Es decir, aquí la ciudad autónoma, con todo mi respeto para el consejero y al anterior, la ciudad autónoma no va a insertar a nadie en el mundo laboral. Los que lo van a insertar somos los empresarios. Las pymes, es decir, como empiece este señor consejero diciendo que va a conseguir insertar un perfil No, lo que dice el consejero que va a formar a la gente para que el ingreso melillense de integración, quien lo perciba, también participe en cursos de formación, inserción, para intentar, lógicamente, que no solo sea que estoy pagando y tú te quedas con ese dinero, con ese salario, con ese mail, sino que con los empresarios, y que el empresario sea el que lo forme. Pero primero será... Pero si él no ha dicho quién lo va a formar, por eso digo que no es he dicho que no va a ser la ciudad autónoma, que no va a ser la ciudad ni con el PP. La ciudad va a poner los recursos necesarios para que algunos de los empresarios formen a personal. Y luego aparte, o que se formen las empresas. Lo otro es un salario de que, bueno, está bien. Claro, pero que a cambio, lógicamente, igual que tú tienes un salario, que ese salario también implique que tú te formes, tengas esa necesidad, esa inquietud, esa iniciativa de querer formarte, insertarte y dejar de percibir ese mail. Por mucho dinero, si no lo hace, no se trata de coger a 20 personas y meterlos en un aula y darles una clase. Luego hay otro elemento distorsionador de la economía local que se ha venido desde los últimos 10 años, que es la globalización. O sea, en un pueblo de Sevilla montan un Lidl y no pasa nada, porque hay intercambios comerciales entre Utrera, Estepa, Sevilla. Aquí esto es una economía muy endogámica. El problema de Melilla es que si tú te traes a Zara, acabas con los comercios de ropa pequeños. Si te traes a Mercadona, acabas con las tiendas de comestibles pequeños. Y con supermercados. Y con supermercados locales. Pero no, perdona, es que no me escuchas. He dicho que el problema de Melilla es que la economía de Melilla es muy endogámica. Melilla no tiene el bar y estamos aquí encerrados. Entonces, si los beneficios empresariales se reinvierten en Valencia, en el caso de Mercadona, o en Coruña, en el caso de Zara, cada día nos hacen más pobres. Exacto. Eso es así. Pero eso no tiene tampoco solución, porque ahora tú dile a la gente que no van a tener Mercadona en Melilla porque eso no nos viene bien y te comen. No es que no tengan, sino que se regule ese... Pero ¿cómo se va a regular? El mercado es libre, volvemos a lo mismo. Este quiere incrementar el gasto público como Podemos. Tú quieres regular el mercado como los comunistas. Porque estamos todos perdidos, ¿no? No hacer concesiones extraordinarias por cambios de uso. Pero es que tú no puedes hacer eso porque la sociedad Melilla, la población de Melilla demandaba un centro comercial que desde mi punto de vista ha sido una mierda para el centro. Se ha cargado el centro. Pero perdona, pero es que la gente lo demanda. Tú no puedes decir a la gente, mira, no, porque aunque tú lo quieres, yo creo que no te va a ir bien. Así no funciona la cosa. La gente lo quería, lo demandaba y lo necesitaba. Yo recuerdo todavía las huevazos a Ignacio Velázquez cuando quería montar el centro comercial, que lo querían montar en la plaza de No, pero perdona, esa era muchísima mejor solución, montar un centro comercial en el centro de la ciudad, no en la puta frontera que ha desertizado el centro. Lo que yo digo, una de las medidas que yo digo, por ejemplo, los empresarios que pedimos... Lo que pasa es que cada vez que surge una idea, pues se ve inmediatamente una cantidad enorme de
de imposibilidades de poner en práctica la idea. O sea, no se puede solucionar el tema del porque entonces... Vamos a ver, pero también el mercado de Melilla es el que es. Claro, Quiero decir, es que es un mercado vamos pequeño. a ver, también vamos a En Melilla- asumir. en Melilla- En Melilla no vende por internet al resto de la... Cuando O los no, mercados- no debe vender mucho. Cuando los mercados son pequeños solo cabe la especialización. Lo demás no. O sea, Enrique, pequeño y endogámico, que ese es el problema, es que Claro. pequeño es el mercado de Utrera, pero no tiene el mar por en medio, no tiene la frontera por otro lado, es Y otro puede. rollo. bueno, ¿Sabéis que uno de los problemas que ni hace los a la proveedores, pequeña... porque los proveedores están al lado. Efectivamente. Hacer aquí un periódico, por ejemplo, es una locura. Imagínate Cada el vez que papel. se te estropea esto es un follón. No hay Efectivamente. nadie Uno de que los te pueda problemas arreglar una que máquina, también nadie sacó- que te pueda... Sí que Melilla etcétera, necesita etcétera, de un etcétera. plan estratégico que se va a trabajar. Que no existe. Que no existe y Eso es. necesitamos saber dónde vamos. Cuidado que ya se han hecho dos Sí. planes, se hizo Sí. un plan estratégico y anuncian otro. ¿Sabes lo que dijo el plan estratégico que hicieron hace un montón de Que años? costó un montón de dinero. ¿Y sabes lo que dijeron? Sí. Que Melilla se movía por el motor de la ciudad autónoma. Eso resolvía el estudio, ¿eh? Pero vamos a ver, Juan, No, bueno, si no. la ciudad No, autónoma... ¿cómo que no? Eso lo decía, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos a No ver, está de Juan, acuerdo, pero es lo que No, decía. no, pero si la ciudad autónoma encarga un estudio, es para que digan que la ciudad autónoma es el motor de la ciudad y que es lo que te encarga la... Yo no creo que eso sea así. No, Claro. que fue así, pero resumiendo es así. Quería O sea, añadir una vamos- cosilla antes de cambiar de tema. Volviendo a lo de la grande superficie y la competitividad, nosotros los empresarios, las pymes en Melilla, tenemos, y tú lo sabes, Antonio, tenemos un hándicap muy grande que es la regulación laboral que tenemos. Nosotros estamos sometidos a un convenio sectorial que nos obliga a pagar un plus de residencia que no lo tienen las empresas que desembarcan en Y Melilla. tenemos Eso un es 45% de bonificación a la seguridad social. No, pero, Y tenemos un no, 50% de bonificación pero de impuestos de no. sociedades. Pero Y las que tenemos- que no, vienen también, hombre, Oye, pero las que vienen también. Oye, Claro. oye, No, te digo- Juanillo, te y digo la tenemos... pyme frente a Zara. y Nosotros tenemos pagamos a dos- 25%, a Zara tiene que ¿no? pagarlo también. Y No, tenemos a dos no tiene funcionarios que siempre mirándote lo que estás haciendo, sobre todo como tú no estás en el sector, No pagan, estamos en el no, sector no, expuesto. No pagan. Yo creo que tenemos cada uno más o Una menos cosa que no pague y otra cosa que no 5 o tenga que 6 pagar. funcionarios mirando lo que por hacemos. día festivo que trabaje. No lo pagan no tampoco. Es decir, que O sea, encima estamos en estamos en, desventaja, total desventaja. estamos en total desventaja, porque encima los salarios que nosotros tenemos que pagar son Bueno, y de Mayor. fondo de todo esto también pasa, claro, ¿qué es lo cómodo de la administración cuando quiere pactar con alguien? Pues pactar con los otros que son también administración más o menos disfrazada. ¿Qué son las organizaciones, lo que ellos llaman las organizaciones empresariales, económicas y tal? Los sindicatos, Los que son lo que son, los agentes sociales, los agentes y sociales. la confederación, la CEME. ¿Qué le pasa a la CEME? Pues que está rota y partida y en este momento hasta ¿cómo se dice? Huérfana, no tiene padre, no tiene madre. Y encima no tiene dinero, que todavía es peor que no tener padre o madre, o puede ser por el Está estilo. como Melilla, no es un reflejo de la situación general de Melilla. Dicha por su presidente, Dicha- que la sí. CEME necesita dinero porque es deficitaria. O sea, que la situación que tiene la CEME... Bueno, sí es lógico, además, pues, ¿qué fuentes de ingresos tienen? Pues intentar sacar más dinero a quien no lo tiene o si lo tiene no lo quiere dar, porque no recibe a cambio de todo eso. Entonces, tampoco por ahí se puede buscar una solución porque... ¿qué decir? Pero eso realmente, desde mi punto de vista, no influye en la economía local. Que los empresarios, por cuestiones personalistas, porque a uno no le gusta la margarita, porque el otro quiere poner al otro, porque Maroto, el de la moto, quiere ser presidente, no sé ¿Qué qué. hacemos? Eso son pollas. Eso realmente se están ¿Qué peleándose hacemos entre para ellos. mejorar? ¿Qué, alguna medida positiva para mejorar la economía de Melilla? ¿Qué es lo que venimos a Si yo hacer? realmente Medidas tuviera la positivas. solución, no estaba aquí, Mira, estaba nosotros- ejerciéndola nosotros y desde- no te la contaba. Desde plataforma estamos trabajando A ver, en la posibilidad de poner en funcionamiento una línea que ya existe, que es con Argelia, que ya se intentó en su día. Escucha, Una buena Antonio, de la línea Argelia, No directa. el que sabe soy Ya yo, lo sé, porque lo el que hice, Lo sé. ¿y sabes qué pasó? No sé, me han contado varias personas. ¿Quién te lo ha contado? Por varios. Vale. Por dos personas. Pues yo te la voy a contar. Vale. La situación fue la siguiente. Marruecos se negó a que la línea se implantara. Y punto, por lo pronto volvemos a lo mismo. Volvemos a Ya, caer pero- en las redes de Marruecos. No, Porque pero aunque escúchame, Marruecos ahí. se lleve mal con Argelia, no dejan de ser países del Magreb Ahí, que ya. tienen intereses comunes y tal. Y desde luego Argelia no va a darle el follón a Marruecos con tal de poner una línea a Melilla. Ya, pero ya existe una línea que actualmente Almería, Gazagüe y Almería ¿Y Donal. qué tiene que ver? Bueno, pues ya se está hablando para hacer Pero un es billete. que Marruecos Un nunca billete. se ha opuesto a esa línea. No, Marruecos no. se oponía a la de Melilla. Ya, Sí, pero existe actualmente una línea Orán-Almería. Y Almería-Melilla. insisto, ¿y qué tiene que ver? Almería-Melilla. No Entonces, tiene nada lo que que ver. se habla contra Mediterránea es la posibilidad de hacer un billete corrido con una tarifa especial para que el argelino que viene de Gazagüe y que viene de Orán, no puede permanecer, o sea, volver el mismo día porque el trayecto no lo permite, tiene que estar el mínimo 3 días de estancia en Almería,
hacer un billete corrido hasta Melilla con un precio especial, negociar contra ¿Y con qué visado? Pues con el visado que va actualmente a Almería. ¿Un visado Schengen? ¿Tú crees realmente que...? Vamos a ver, mira, es que estás hablando sin saber. Yo es que ese tema me lo he currado, pero currado. Mira, Sí. en el consulado de Orán me dijo en aquella época que se llamaba el tipo, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Hernández Franch podía ser, bueno, era un tío que tenía relaciones con Melilla. Entraban diariamente algo así como 100 solicitudes de visado y ellos le llamaban que le daban un rendezvous, que no sé qué coño significa eso en francés, una cita, me parece que eran de los 100 a 20. Y a de los 20 concedían 2 visados. Porque claro, son visados Schengen. Sí, pero van actualmente a Almería y a Elche, ¿no? Pero es que el empresario o el comerciante o el comprador argelino que pudiendo ir a Almería o a Alicante no va a venir a Melilla. La solución de Melilla es un visado 24 horas, un laissez-passer que le llaman, y para eso tiene que estar de acuerdo el Ministerio del Interior, si no, tampoco. Se está trabajando en ello. Vale, pero si eso yo ya lo trabajé. Y en aquella época Manolo Céspedes lo consiguió. Pero se puede conseguir entonces actualmente. Sí, pero luego nosotros compramos el barco, lo tripulamos, con azafatas, con un agente general en Marruecos, en Argelia, y con billetes vendidos, con todo autorizado, 2 días antes. ¿Te acuerdas de eso, Enrique? Sí. Nos mandaron un fax que ponía que por cuestiones de seguridad la Armada argelina nos prohibía la entrada en aguas jurisdiccionales argelinas por cuestiones de seguridad. Y se acabó, a tomar por culo. Y perdimos una pasta y tal. Así pero contamos con eso, entonces. ¿Con qué contamos? ¿Con la pasta que perdimos nosotros? No. Con que puede pasar lo que tú estás diciendo en caso de que pues se ahora, que el proceso se siga y se repita y se siga dando lo que hay actualmente es Orán, Almería, Gazáuet, Almería. ¿Y Almería-Melilla existe o no existe actualmente? Sí. Existe. Pues vamos a intentar aprovechar esa línea que ya existe, haciendo una promoción del pero sector te insisto, empresarial. Antonio, es que no estás entendiendo. Desde Melilla no te la van a Pero sí existe. Pero escuchadme una cosa, pero es que no me estás entendiendo. Es que para un viajante argelino tiene mucho más interés ir a Almería o a Alicante que a Melilla. La única ventaja de venir a Melilla es que no necesitarían un visado Schengen. Entonces, ese triángulo que tú me planteas con un visado completo no vale para nada. Bueno, pero hay que intentarlo, ¿no? Habrá que intentar buscar nuevos clientes o nuevos horizontes. Nos vamos a quedar como estamos. Sí, como intentarlo también. Yo ya lo intenté poniendo pasta, comprando un barco. Que estuvo 6 meses aquí metido en el puerto. Como la línea opere en una parada, te la van a no van a querer que... Como aquí no se encuentra ninguna solución, ¿verdad? No parece que haya nada, o sea... ¿Por qué creo yo que no parece? Eso es mi opinión solo. ¿Por qué creo yo que es imposible que se encuentre una solución en Melilla? Porque el peso de lo público en Melilla es tan extraordinariamente exagerado y nos hemos acostumbrado de tal manera a depender de lo público que aquí no existe espíritu empresarial. Pero Enrique, sí existe espíritu empresarial. De hecho, me dice Antonio que ellos están intentando hacerlo. El problema es que te encuentras con la burocracia y te encuentras entre 3 países. Que no, Juan, que no es así. Que no es así, es que la burocracia existe y la burocracia y los que transmiten la burocracia son los burócratas y los burócratas son lo que yo llamo funcionarios y empleados públicos. Esos son la burocracia. Eso es la burocracia. Bueno, el servicio ciudadano teóricamente, esto es como la frontera, hay que arreglarla. Sí, bueno, pues el servicio ciudadano hay unas narices, o sea, los ciudadanos estamos al servicio de ellos. Tú, para que no te puedas sobrevivir en la radio, tienes que hacerlo más o menos, no lo que te digan, o sea, no, mucho cuidado con pasarte. Yo me paso más y por eso pues me castiga o me intenta castigar más. Bueno, cada uno, o sea, dependemos de lo público. Y mientras Melilla todo, y vuelvo a esto es la excepción, mientras en Melilla todo dependa de lo público, Melilla no tiene solución. Melilla tiene que tener un proceso de privatización en todos los órdenes, lo que decía José Luis de pasada, hasta en la explotación de las instalaciones deportivas. Muy bien. En otros muchos que son más eficientes. Claro, porque se empezarán a generar otra serie de recursos que ahora mismo se generan. Y simplemente con simplificar y dejar, digamos, el poder económico en manos de la gente que se juega con la economía subida, entonces la economía mejorará. Siempre que la economía siga dirigida por gente que está dependiendo de la esto pública... Eso me parece muy bien. Eso como manifiesto de intenciones está bien, pero es que volvemos a lo mismo. Es que casi todas las grandes soluciones que se han planteado aquí dependen de la administración. Pero es que, vamos a ver, seguro que la ha sufrido. Un ejemplo, un segundito, un ejemplo nada más, y voy a acabar con 2 palabras. Es una pena con esa burocracia que tenemos en Melilla desde el año 1996 no haya habido una iniciativa en el PGU.
El PGU, el Plan de General de Ordenación de la sí, Ciudad, es el principal instrumento de desarrollo. Sí, uno de ellos, sí, uno de ellos. Sí. Urbanísticamente, sí, urbanísticamente se puede hacer, pero para si algo, tú lo tienes claro. parado desde el año 96, Es lo mismo que ¿qué decía, no sé si ha significa? sido Juan, o sea, o tú has dicho, bueno, No. el caso es hacer el pueblo, el puerto, la ampliación del puerto. ¿Para qué? Tú has dicho, ¿Para tú dices, no sé, para hacerlo, para gastar ahí un poco, pues bueno, Pero- cabe una barbaridad económica mayor. Melilla debe hacerse mirar Sí. que no ha sido No. capaz de sacar un PGU desde el 96. Que te den a ti la mitad de lo que van a gastarse en el puerto. Eso lo he dicho yo. Después que te exijan, nos repartan una paguita. Que te exijan no, que te den como pagan, no, que te exijan después. Tú dirás, pues yo con esto puedo hacer tal cosa. Y que dirás, pues me gusta mucho, toma este dinero, hazlo tú. Ya está, así se arreglan las cosas. Así se arreglan las cosas. Pero no es una cosa. Esto no se me acaba de ocurrir a mí de pronto. No, es a la única persona que se le ha ocurrido en el mundo. Es que se le ha ocurrido a muchos millones de personas en todo el mundo. Y los países que aplican esas políticas van bien y son ricos. Y los que no la aplican van mal y son pobres. Ya está. Pues ya está, arreglado. No, arreglado, ¿no? Que tenemos que disminuir el peso de lo público y eso empieza por Actualmente los datos... Claro, son de Pero, entiendo. Enrique, pero eso, Entiendo. vamos a empezar como han hecho los italianos, vamos a quitar la mitad del Senado y la mitad del Congreso. Sí. Bueno, pues no estaría mal tampoco. Vale, ya está, pues es que para arreglar esos problemas locales hay que arreglar a nivel nacional, porque España es un país muy Bueno, pero burocratizado. empecemos por Entiendo arreglarlo cuando aquí. Enrique habla de lo público, que entiendo, digo, porque no habla de los médicos, no habla de los profesores, no está hablando de los agentes del orden público, no está hablando de la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado. ¿Y por qué no habla de los médicos? No, que digo que entiendo no está hablando de eso, está hablando de lo que llama burocracia por lo que generan, lo que no son el médico que vas a la consulta que te atiende, ¿no? Bueno, pues Eso está precisamente Enrique dirá eso porque la gestión privada es más eficiente. Mucho más. Y de hecho la gestión pública de los hospitales, de muchos hospitales públicos, es 100% deficiente. Vamos, Por ahora supuesto. ahora hay un Pero problema lo ahora mismo mismo en que le está Melilla. haciendo Juan, ¿sabes lo que pasa? Porque al final, ¿Qué problema yo sé tiene cómo ese? se... Bueno. El problema ¿Cuál es es? que no quieren venir los médicos aquí, ni vivos ni muertos. Claro, Sí, y que ¿verdad? Pero ni a la pública ni a la privada, Sí. no quieren venir aquí. Bueno, no Ya. se le ha perdido nada. Pero además, ¿quién me dijo? Fuiste tú también. Vamos a tener otro hospital, otro hospital nuevo. En un momento determinado se terminará eso ya, en fin. ¿Y para qué va a servir? Pues para que vengan más Va gente. parturientas de Marruecos Correcto. que no quieren pagar la medicina allí y como aquí es gratis vienen y la hacen aquí. El otro día me O sea, decía pero- justo Sancho y- Millano y ese es el objetivo. O que sea, los números son los siguientes. En Melilla atendemos 2.500 partos al año, lo mismo que el Clínico de Granada. Mm. En el Clínico de Granada hacen guardias permanentes 5 ginecólogos y creo que había 40. Aquí en Melilla hay 11 y hay de guardia 1. De los Y 11, sab- 6 pueden hacer guardia porque los otros 5 tienen más de 55 correcto. años, están exentos ¿Qué de hacer pasa? guardia. Que están tan quemados los ginecólogos que se van a empezar a dar de baja por cuidar a los niños y tal, y el caos está servido. Cuando ese hospital tenga el triple de capacidad, el problema de hoy se va a triplicar. Mm. Y dice, pues que traigan más ginecólogos. Es que no quieren venir. Si tú qué te crees, que el hospital no está buscando ginecólogos por todos lados. Pero no solo los hay, no pero quieren no venir. solo ginecólogos y de todo. Bueno, ginecólogos, Y lo de que sea. todo, de todo. Pero es que no quiere venir nadie a Melilla, esa es la otra cuestión. O sea, Y la gente quiere salir cada Mira, vez. y la gente quiere irse. Si por la calle, ¿Tú te a mí acuerdas, me gusta Enrique? salir por la calle, cuando empiezan a pararme por estos, me quiero ir, yo me tengo que ir, yo no puedo aguantar Enrique, aquí. te voy a decir una Es cosa. Bueno, mucho angustiosa. también en Escucha. Melilla hay mucho Bueno, lamento mucho llorón, siempre, sí, perdóname, mucho hay llorón. mucho Pero bueno, lamento eso en sí, esta pero ciudad, los llorones son parte de la naturaleza Sí, humana. Pero hay Enrique, mucho que lo está ¿tú te pasando acuerdas mal del en Diario muchas 16? Vamos. Que hacíamos una edición local en Diario 16. Sí, Y yo un día escribí una cosa que era una burrada, lógicamente, pero que no estaba... Asumo. no se podía esperar. No, otra cosa. que era una burrada que no se podía llevar a la práctica y porque además en Melilla la gente se echaría, vamos, a la calle a quemar la ciudad. Y es decir, igual que cuando hubo la desamortización, la descolonización del Sáhara que se hizo de un día para otro, Ujú. ¿vale? Y dejaron allí a todo el mundo colgado, allí había poco tejido empresarial, había funcionarios, militares. Aquí en Melilla, aunque hay un tejido empresarial cada vez más jodido y tal, pero aquí Hay mucho. hay empresarios, hay mucha gente con intereses privados aquí y tal. Si esto se va deteriorando como al nivel que se está deteriorando y no conseguimos una solución de lo que hemos hablado aquí, imagínate, ¿no? Que se va deteriorando cada vez más, la gente empezará a irse y algún día a uno de Podemos se le puede ocurrir, bueno, ya hay una hija de la gran puta diciendo que hay que entregar Ceuta y Melilla, no lo habréis oído, ¿no? Claro, me lo han dicho muchas Lo han dicho veces. muchas veces. Bueno, pues esto la situación económica se va haciendo cada vez más paupérrima y al final viene uno y dice, mira, oye, que Sí. como el Sáhara, oye, que mañana viene Transmediterránea Balearia, todo el que quiera, Pero billete por gracias, va cansancio, por culo y nos vamos. cansancio y por hartazgo. Y nos vamos. Sí. Y entonces yo decía, antes de que eso ocurra, que sean los melillenses los que le soliciten al Estado una solución y digan,
Bueno, pues vamos a lo mejor se trata de desamortizar Melilla y decir, a ver, Enrique, tú que tienes aquí una empresa con tanto empleado, con un EBITDA de tanto y tal, tu empresa vale tanto, te toma tanto y te piras. Tú que tienes aquí un comercio, tú tal, y que nos paguen y nos vamos, porque si nos van a ir, que nos indemnicen y nos vamos. Porque si lo que vamos a ir a dentro de 20 años, que la situación se siga deteriorando, para que al final nos vayamos con una mano delante y con la otra detrás, pues para eso no. ¡Qué bien vamos a... Falta un minuto, nada. No, ¿qué minuto? Ya no falta 20 nada. segundos para decirte gracias y hasta el próximo lunes. Vamos a acabar una tarde estupenda. Bueno, supongo que ya no me volví a invitar, ¿no, Enrique? Enrique Remartínez. Sí, hombre, sí. Enrique Borges, gracias. Juan Remartínez, gracias. No te puedo decir ningún. José Luis Vereda, gracias. Antonio, gracias. Musti también, que está por aquí. La semana que viene más. Buenas noches. Musti, me ha gustado mucho tu intervención. Ha sido muy prudente. Sí, grabas muy bien. Muy prudente. Pues la situación pinta muy mal.